Esta es la historia de Java, una idea fuertemente rechazada al principio, ampliamente adoptada a día de hoy. Esta es la historia sobre algunas de las mejores cosas jamás creadas con el lenguaje de programación Java. Java apareció en 1995 en las oficinas de Sun Microsystems. A día de hoy, todavía sigue siendo un misterio el porqué de su nombre. Aunque existen diversas teorías, ninguna de ellas posee la verdad absoluta. Muchos piensan que Java es un acrónimo formado por las letras iniciales de sus creadores, James Gosling, Arthur Van Hoof y Andy Bechtolsheim. Otros han captado un sutil sentido del humor en su nombre, haciendo referencia al acrónimo Just Another Vague Acronym. Solo es otro acrónimo ambiguo. Por supuesto, la inmensa mayoría no puede evitar pensar en el café, en parte debido al propio logotipo de la plataforma. Un detalle que apoya esta teoría puede encontrarse en cualquiera de los archivos class generados por el compilador y necesarios para que Java funcione. La información grabada en los 4 primeros bytes reafirma la teoría del café, pudiendo traducir la información contenida como café, nena. Desde su aparición, Java ha levantado una gran polémica. Para algunos, una causa perdida, altamente ineficiente y en gran medida inútil. Para otros, es un ejercicio brillante de comodidad, practicidad, flexibilidad y agilización de la tarea de programar. A menudo, comparado con lenguajes más antiguos y de utilidad ya demostrada, Java tuvo que sobrevivir en sus inicios alimentándose más del amor de sus creadores y de la comunidad que lo impulsaba que de su reputación o prestaciones técnicas. Así pues, tanto si eres un estudiante que está recién empezando a conocer Java o eres un desarrollador experimentado, es posible que en alguna ocasión te hayas planteado algunas preguntas. ¿Qué cosas importantes se han hecho con Java? ¿Qué nos ha proporcionado Java como lenguaje? ¿Cómo ha acabado un lenguaje a priori menos útil y potente que muchos otros, conquistando el corazón y el ordenador de millones de programadores? ¿Cómo se ha convertido un lenguaje de programación marginal en una de las principales herramientas para la creación de aplicaciones hoy en día? Acompañadme en este vídeo, mientras repasamos, sin ningún orden en particular, 15 cosas magníficas hechas en Java. A todos nos gusta divertirnos y pasar un buen rato. Millones de personas disfrutan cada día jugando a sus videojuegos favoritos. A menudo se ha considerado que Java no es un lenguaje idóneo para la creación de juegos, en favor de alternativas más potentes y adecuadas, como C++. Sin embargo, ha quedado patentado que Java sí es capaz de traernos juegos increíbles, algunos ya elevados al nivel de clásico. Todo comenzó en mayo de 2009. ¿Cómo podría imaginarse Markus Persson, también conocido como Notch, que su experimento se iba a convertir en semejante icono cultural? Cuando Minecraft fue lanzado al público, cosechó el éxito de forma inmediata. Ahora, varios años después, el fenómeno sigue presente y muy vivo, con unas ventas de más de 17 millones de unidades en PC y Mac y unas ventas globales que superan los 50 millones. No parece que el fenómeno vaya a terminar pronto. Esta fama ha sido acrecentada en gran parte gracias a la comunidad que juega a Minecraft cada día y comparte sus proezas en internet con amigos y también con desconocidos. ¿En qué bases se asienta este magnífico ejemplo de videojuego? Java fue la herramienta que eligió en su momento Notch para desarrollar su obra maestra. Millones de jugadores que nunca se habían interesado realmente en cómo se crea un juego o en la manera que funciona, de repente se vieron fuertemente atraídos al hobby de la programación. Minecraft nunca ha ocultado sus orígenes y desde el principio era del dominio público que Java era la herramienta que lo había hecho posible. Aunque es el ejemplo más famoso, Minecraft no es el único juego popular escrito en Java. Mucho antes, en 1998,
RuneScape fue lanzado al público, presentando un juego de rol masivo multijugador en línea. A día de hoy, existen más de 10 millones de cuentas creadas. El juego ha sufrido numerosos cambios, migrando varias veces su estructura, aspecto y funcionamiento. En su versión actual, RuneScape ha abandonado Java, el lenguaje que lo hizo posible, para adoptar el grupo de tecnologías HTML5. Se trata de una decisión polémica, que solo el tiempo dará por válida o fallida. En cualquier caso, RuneScape fue un auténtico pionero en su época gracias a sus gráficos 3D y su juego en línea, todo proporcionado por la tecnología Java. Actualmente, el mercado de la telefonía móvil atraviesa un dulce momento con la gran variedad en smartphones y tabletas. Pero no siempre fue así. Antes de que existieran los dispositivos como ahora los conocemos, los móviles eran aparatos mucho más sencillos y con muchas menos funcionalidades. Aún así, esto no impedía que muchos de ellos llevaran implementada una máquina virtual de Java en versión reducida. Esto hizo posible la aparición de miles de juegos desarrollados en Java que llevaban hasta los límites de lo razonable la tecnología de estos sencillos teléfonos móviles. Muchos jugadores recuerdan con cariño los numerosos juegos que aparecieron, algunos creados de forma independiente y otros basados en famosas licencias. Aún más impresionante es el hecho de que muchos de los juegos que se podían jugar estaban desarrollados por la propia comunidad, empezando como proyectos indie y llegando a ser ampliamente conocidos. Aunque seguramente es una época que ya no volverá, Java ganó una buena cantidad de reputación y se hizo mucho más conocido de lo que había sido jamás. A la hora de programar, es importante disponer de ayudas, documentación y la certeza de hacer lo correcto. Todo eso y mucho más nos lo proporcionan los entornos de desarrollo, también conocidos como IDEs, complejas herramientas que les permiten a los desarrolladores trabajar de forma más rápida y cómoda. Alguno de los mejores entornos de desarrollo está creado en su mayoría, sino íntegramente, usando el lenguaje Java. Eclipse, NetBeans, IntelliJ, PHP Storm o Aptana son solo algunos ejemplos de los IDEs más importantes del mundo creados gracias a Java. Recordad, la siguiente vez que os sentéis a escribir un programa o utilicéis una aplicación creada con Java, pensad que muy probablemente ha sido desarrollada utilizando un IDE basado en Java. A menudo, uno de los principales temores que infunde la informática en la ciencia ficción es que las máquinas se vuelvan lo suficientemente inteligentes para crear a otras máquinas. Aunque solo sea de forma metafórica, Java también crea Java. Curioso, pero cierto. El dinero mueve el mundo. Pero, ¿qué es lo que mueve al dinero? Bancos, bolsas, grupos de inversión y muchas otras empresas financieras se encargan todos los días de hacer que el dinero fluya por el mundo, de diversas maneras y para diferentes propósitos. Pero el dinero siempre es un tema sensible. Manipularlo es importante, pero también muy arriesgado. ¿En quién confían todas estas entidades financieras para llevar a cabo sus negocios? Gracias a su demostrada fiabilidad y al hecho de que puede ser ejecutado independientemente del sistema operativo en uso, Java se ha convertido en la herramienta más ampliamente utilizada en el sector financiero. Aunque el dinero no siempre está bien repartido en el mundo, al menos Java se asegura de que llegue a su destino de forma correcta. Algo es algo. Internet ha sido uno de los grandes avances tecnológicos, no solo en este siglo, sino en toda la historia de la humanidad. Una parte muy importante de Internet son las descargas. Todos los días se realizan millones de ellas con todo tipo de propósitos. Una de las formas más rápidas y eficaces de descargar archivos es el uso de la red P2P Torrent. Para usar esta red, solo es necesario tener un programa cliente que pueda conectarse. En el año 2000 fue lanzado LimeWire,
haciendo uso de las redes Gnutella y Torrent, se convirtió en uno de los programas más descargados de la época. Programado en Java, fue un buen ejemplo de un programa popular que hacía uso de la plataforma. En 2010 fue cerrado por problemas legales con las descargas que violaban los derechos de copyright. En 2003 fue lanzado Azureus. Programado íntegramente en Java y haciendo uso de algunas funciones francamente novedosas y poco exploradas, rápidamente se convirtió en uno de los mejores y más utilizados clientes de la red Torrent. En 2006, Azureus se convirtió en Buzz, la siguiente evolución del programa. La aplicación se hizo mejor y ganó en funcionalidad, aunque seguía usando Java como lenguaje principal. Aún hoy en día, Buzz sigue siendo un programa muy popular. Con el paso de los años, la música electrónica ha ido ganando fama de forma más y más notable cada vez. Los principales artífices del fenómeno son los DJs. Tradicionalmente, confiaban en gran medida en diversos y caros equipamientos musicales para lograr emocionar a la multitud. Hoy en día, gran parte del trabajo puede ser asumida por un ordenador con la aplicación adecuada. Una de las aplicaciones más famosas es Ultramixer, aplicación creada en Java. Parece que Java está en todos lados, incluso en la discoteca a la que vais por las noches. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día han sido posibles gracias a los descubrimientos realizados en universidades de todo el mundo. A medida que la tecnología ha ido avanzando, incluso las propias universidades han comenzado a aprovecharse de las innovaciones para poder llevar a cabo experimentos cada vez más difíciles y complejos. Controlar tales pruebas siempre es más fácil con el equipamiento adecuado. Java es uno de los lenguajes más utilizados en las universidades de todo el mundo. ¿Para qué se utiliza exactamente? La respuesta es difícil, ya que muchas de las aplicaciones que se le dan a Java son secretas y nunca salen de los laboratorios. En otras ocasiones, la respuesta está disponible para el público, pero muy pocos pueden entender en qué consiste. Matemática, física, química, astronomía. Los campos que pueden aprovecharse de aplicaciones creadas en Java para experimentar son numerosos. Los apasionados de la programación también han recibido interesantes experimentos universitarios en años recientes. El planteamiento es siempre el mismo: enfrentar Java con otros lenguajes. Las pruebas son duras, extensos cálculos y todo tipo de pruebas diseñadas para cargar al máximo el lenguaje en uso. Los resultados, prometedores. Incluso contra lenguajes como C++, Java ha logrado salir victorioso en algunas pruebas, lo cual nos da pistas sobre la tremenda mejora que ha experimentado desde su lanzamiento hasta el día de hoy. Al principio, se calcula que Java era casi 20 veces más lento que C++. En versiones recientes, se considera que Java es solo 1,5 veces más lento, logrando en ocasiones incluso mejorar el rendimiento de C++. ¿Dónde está el límite, pues? Aunque nadie lo sabe, probablemente los investigadores universitarios serán los primeros en descubrirlo y entonces nos lo contarán. Es muy difícil usar un ordenador sin tener que haber recurrido al menos una vez a un programa de ofimática. Originalmente, el programa más famoso y utilizado era Microsoft Office, con el gran inconveniente de no ser gratuito. En 2002 apareció una alternativa que sí lo era, OpenOffice. Escrito en gran medida en Java, este programa permitió que millones de usuarios en todo el mundo al fin pudieran leer, editar y crear archivos de forma gratuita, arrebatándole a Microsoft su dominio. Más recientemente, en 2010, fue lanzado LibreOffice, también programado en gran parte en Java. LibreOffice es una bifurcación de OpenOffice, compartiendo muchas funcionalidades y características. De una u otra forma, hoy en día ambos programas son muy populares y ampliamente usados. Microsoft Office se ha visto reducido a ser utilizado casi exclusivamente en empresas, donde los cambios siempre son lentos y costosos. Para el usuario doméstico, en cambio, OpenOffice y LibreOffice
han abierto una nueva vía de herramientas de trabajo sin grandes inversiones. Kodak es una compañía tan famosa como antigua. Fundada en 1888, es en muchos aspectos una referencia en la industria de la fotografía y equipamientos ópticos. El cine no es algo ajeno para Kodak. De hecho, hace no mucho, Kodak era el principal proveedor de películas cinematográficas del mundo. Uno de los aspectos de su negocio fue el Kodak Digital Cinema, un ordenador gigante que ejecutaba un sistema operativo que funcionaba con Java en casi todos sus aspectos. Digital Cinema ha sido usado en numerosas salas de cine por todo el mundo, convirtiéndose en uno de esos aparatos de los que millones se benefician, pero que muy pocos conocen. Aunque en años recientes Kodak se ha enfrentado a la bancarrota, en 2013 logró presentar un plan de choque para afrontar su recuperación. Aunque los resultados todavía no son muy buenos, parece que el futuro no es del todo negro. Los navegadores de Internet son probablemente el elemento más importante que rodea a la red de redes. Generalmente se considera que existen 5 grandes navegadores: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari de Apple y Opera. Opera fue diseñado en Noruega en 1995. Aunque está creado en C++, más recientemente ha sido lanzada la versión para móviles y tabletas, Opera Mini. La versión portátil está creada en Java y se ha convertido en uno de los principales navegadores para dispositivos móviles. Si has usado alguna vez Internet, es probable que conozcas a una empresa llamada Google. Tiene muchas aplicaciones y todas son extremadamente populares debido al reciente boom de los dispositivos móviles y tabletas. Su gestor de correo, Gmail, gracias al impulso que ha recibido por la compañía, se ha convertido en el servicio de correo electrónico más usado del mundo. Otra herramienta muy famosa es Maps, una aplicación que permite al usuario explorar prácticamente cualquier porción del planeta, aportando mapas de carretera, fotos de satélites e información sobre ubicaciones y negocios. Tanto Gmail como Maps están diseñados en Java. La devoción que siente Google por Java no es ningún secreto, llegando incluso a crear librerías para ser utilizadas por el público y liberadas de forma totalmente gratuita. Hace algunos años, antes de la aparición de Facebook, WhatsApp y los dispositivos móviles modernos, el programa de mensajería más utilizado era Messenger, creado por Microsoft. Con el tiempo y la evolución de las tecnologías, Messenger comenzó a perder usuarios y fue relegado al olvido. Finalmente, Messenger fue integrado en Skype, la aplicación de videollamadas más popular del mundo. Skype poseía una versión llamada Skype Lite, creada en Java y destinada a ser utilizada en móviles que ejecutaran la misma tecnología. Hoy en día, los smartphones y tabletas son los dispositivos más populares y más vendidos en todo el mundo. El sistema operativo más utilizado es Android, creado por Google y escrito parcialmente en Java. La relación entre Android y Java es mucho más estrecha de lo que parece, ya que las propias bibliotecas de desarrollo de Android son en muchos casos copias directas de las bibliotecas de Java. Además, una gran parte de las aplicaciones para Android están escritas en Java, haciendo que muchos nuevos desarrolladores estén interesados en aprender e impulsar este lenguaje. El hecho de que Google apostara por Java y haya triunfado de semejante manera le ha proporcionado a Java un impulso como nunca había tenido antes. De repente, Java se ha convertido en uno de los lenguajes más deseados y más utilizados. Esto, por supuesto, también ha traído algo de fricción entre Google y Oracle, los actuales propietarios de la plataforma Java. Actualmente, ambas empresas se hallan embarcadas en un juicio por patentes que lleva años en proceso. Aunque es incierto quién ganará y cuáles serán los resultados, lo que ya es un hecho es que Java se ha beneficiado de una gran popularidad y atención
por parte de millones de desarrolladores en todo el mundo. Durante decenas de miles de años, hemos mirado los cielos con curiosidad, preguntándonos qué hay más allá. Es solo en décadas recientes cuando hemos podido mirar un poco más lejos, gracias a las diversas agencias espaciales existentes en el mundo. Una de las herramientas más importantes para la astronomía y que más descubrimientos ha hecho posible es el telescopio espacial Hubble. Sin embargo, lo que pocos saben es que el centro de control de la misión usa tecnología Java. Más específicamente, el software usado para controlar el telescopio está escrito en Java, tanto en su funcionalidad como en su interfaz de usuario. Y más aún, todos los datos que aporte el telescopio serían inútiles sin las herramientas adecuadas para analizarlos. Casi todos los programas utilizados para recibir información del Hubble y analizarla están también escritos en Java. ¿Quién sabe si descubriremos algo sorprendente algún día? Pero las aventuras espaciales de Java no acaban aquí. Otro de los grandes misterios del espacio es el planeta rojo, Marte. La Agencia Espacial Norteamericana, NASA, creó y envió un vehículo no tripulado conocido coloquialmente como el Mars Rover. Este vehículo recibe el nombre de Curiosity y logró aterrizar con éxito en 2012 en las rojizas arenas del lejano planeta. Pero con Curiosity también aterrizó Java. De nuevo, al igual que sucede con el telescopio Hubble, Java es el lenguaje utilizado en el centro de control para manejar el vehículo espacial. Además, todas las herramientas usadas para recibir y analizar la información de Curiosity están escritas en Java. En 2003, NASA lanzó un programa llamado WorldWind. Este software permite observar, rotar y ampliar el planeta terrestre desde cualquier ángulo. Al globo terráqueo se pueden superponer diferentes capas de imágenes, fotos de satélite, fotos aéreas y mapas topográficos, entre otras. Este programa está creado en gran parte usando Java. En muchos aspectos, WorldWind recuerda a Google Earth, con la diferencia más importante, siendo que WorldWind es de código abierto y con posibilidades de ampliación mediante extensiones muy sencillas de crear. Tras casi 20 años de historia, Java ha sido utilizado en numerosos proyectos y ha cosechado una larga lista de éxitos allá por donde ha pasado. El futuro parece prometedor. Tras las apuestas de Google y la creciente popularidad de la que goza el lenguaje, no parece que vaya a tener ningún problema para seguir existiendo al menos otras 2 décadas. En cualquier caso, solo el tiempo dirá qué le espera a Java.